Amigos rockeros y no rockeros, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. Como veréis por el título de este vídeo, hoy no vengo a haceros reacción, hoy vengo a hablaros de otras cositas que me vienen preocupando hace mucho tiempo y que yo creo que les puede ser muy útil tanto para gente de mi canal como para gente que esté comenzando en YouTube o quizás tenga el mismo problema que yo. Yo siempre os he hecho partícipes de que he tenido problemas con el tema del copyright en mi canal, no es algo nuevo, os he colgado más de una vez algunos shorts súper frustrada diciéndoos tenía un vídeo para hoy pero no lo puedo compartir porque YouTube me lo ha prohibido. Entonces, si me lo permitís, vengo a hablaros de por qué me he frustrado tanto en esas ocasiones y por qué el tema del copyright en YouTube es que no tengo ni palabras para expresarlo. Yo os voy a hablar de la parte que a mí me toca, que es la del copyright musical, pero cualquier youtuber que comparta contenido con derechos de autoría, ya sea, por ejemplo, el mundo del cine, seguramente tendrá los mismos problemas que yo. Y es por eso que he decidido grabaros este vídeo, para que sepáis qué hay detrás de este mundo del copyright y del copyright en YouTube. A ver, el copyright es un derecho que tiene un autor, en muchos casos, de su obra, de la creación de su obra, que ya puede ser una obra literaria, puede ser una obra artística, musical, científica, didáctica, puede ser lo que sea, pero que esa persona o una entidad tiene el derecho, sobre todo los derechos patrimoniales sobre esa obra. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona usa sin permiso una obra que no le pertenece, de la que no tiene los derechos de autor? Pues ocurre que la persona que sea titular de esos derechos te puede denunciar por usar su obra y quizás estarte lucrando de su obra sin su permiso. En el mundo de la música hay muchos artistas que no tienen los derechos de autoría de sus propias obras. Y tú dirás, ¿what? ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo. Porque en muchos casos es la discográfica la que tiene los derechos legales sobre las obras que ellos han financiado. No siempre ocurre así, hay muchos artistas que por suerte tienen los derechos de sus propias canciones, pero es bastante habitual encontrarse con que son las discográficas las que lo tienen y las que hablan por ellos en muchos casos. Entonces, cuando por ejemplo yo cuelgo una canción que YouTube me dice que tiene derechos de autor, a mí no me sale tiene derecho de autor este autor en concreto, sino en muchos casos me dice que el problema viene porque los derechos de autor lo tiene Sony Music, Universal o Warner. Y claro, sería muy fácil ponerme en contacto, o relativamente fácil ponerme en contacto con el artista al cual pues yo estoy reaccionando o lo que sea y decirle, oye, ¿puedo compartir este vídeo en la red? Seguramente me dirían que sí, porque ellos están encantados normalmente de que se compartan sus obras y llegar a más gente. Y obviamente se hace un pelín más difícil cuando tienes que contactar con una discográfica en concreto y no con el artista. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Puedes usar contenido con derecho de autor si cumples algunos requisitos. Estos requisitos habría que mirarlos caso a caso, pero la ley en Estados Unidos al menos dice que puedes usar contenido con derecho de autor siempre y cuando sea para fines educativos, investigativos o informativos, así como para comentarlo o criticarlo. Entonces, siempre y cuando cumplas con ese requisito, podrías llegar a usar contenido con derecho de autor sin tener problemas. Entonces tú en YouTube, por ejemplo, puedes usar contenido con derecho de autor siempre y cuando estés aportando algo a la obra original que estás compartiendo. Es decir, si tú cuelgas una obra original sin decir ni una palabra al respecto, ten por seguro que YouTube te lo va a cerrar. Pero si compartes contenido en el que estás aportando algo, en el que estás compartiendo algo, comentando algo o simplemente informando a la gente acerca de un tema en concreto, pues obviamente tendrías que estar amparado por esta ley que se llama uso legítimo o uso justo. Hasta aquí espero no haberos perdido mucho ya, que sigamos el hilo de lo que estoy diciendo porque hablo hasta por los codos. Pero bueno, más o menos espero haberos explicado cómo funciona el tema de los derechos de autor y qué formas hay de poder compartir derechos de autor sin tener problemas con la ley. Y como es normal, YouTube no está exenta de tener que cumplir las normas de derechos de autor. Seguramente no es nada nuevo para vosotros el saber que en YouTube puedes monetizar tus vídeos, es decir, YouTube te paga por las visualizaciones de tus vídeos y
tú cobras de la publicidad que se pone en tus vídeos. Para eso tienes que cumplir algunos requisitos, pero ahora mismo no voy a entrar en ello, porque he venido a hablaros del tema del copyright. Entonces, cuando tú compartes un vídeo, hay un pequeño algoritmo que pasa por tu vídeo y decide si tu vídeo cumple con las normativas de derechos de autor o no. Entonces se pueden dar diferentes casos. Uno, tu vídeo no tiene ningún problema de derechos de autor y se puede monetizar, es decir, puedes cobrar sin ningún problema por el contenido que acabas de colgar. Pero si este algoritmo o esta inteligencia artificial detecta que hay problemas de derechos de autor, entonces aquí nos vemos en escenarios bastante diferentes. Una es que el contenido se puede ver, pero no puedes monetizar absolutamente nada. Es decir, da igual que tu vídeo tenga 1 millón de visualizaciones, no vas a ver ni un euro ni un dólar de ello, porque va a ir todo íntegramente a la persona que tenga los derechos de autor de la obra que has compartido. Siguiente problema, tu vídeo se puede ver, pero no en todos los países. Hay países que por censura o por lo que sea, pues no se puede ver y no se puede monetizar. Y luego la última, la más agradable de todas, es que tu vídeo no se puede ver en ningún país del mundo y no se puede monetizar. Entonces, cuando te salta el Content ID, que es como se llama esta inteligencia artificial que a mí me gusta tanto de YouTube, pues tienes varias opciones. Puedes quitar el contenido que te está detectando con derechos de autor, puedes silenciarlo o puedes pues taparlo, disimularlo. Hay gente que baja el volumen, hay gente que le pone logos a la imagen, porque claro, el Content ID tanto puede detectar imagen como sonido. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un vídeo de música sin volumen y que me diga, bueno, pues yo este vídeo lo estoy reconociendo y esto es tal canción y no lo puedes compartir. Entonces, bueno, YouTube te da varias opciones para que puedas compartir el contenido sin tener problemas de autoría. Pero claro, si tú estás compartiendo un contenido como el que hago yo, que son reacciones a vídeos o a canciones que tienen derechos de autoría, pues obviamente tienes que compartir el vídeo entero, o sea, no puedes andar recortando ni silenciando porque entonces tu vídeo es que ya no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que este Content ID es una inteligencia artificial, no hay nadie ahí detrás diciendo tú lo has hecho mal. Entonces, al ser algo automatizado, tú puedes reclamar que el contenido que tú estás compartiendo realmente se puede compartir. Tú puedes decir, oye, que yo estoy amparado por el uso legítimo y puedo compartir este contenido en concreto. Entonces, alguien de forma manual sí que repasaría el contenido y sí que le podría verificar que realmente estás amparado por ese uso legítimo. En mi caso, si yo el problema de derechos de autor lo tengo con una compañía o con una discográfica en concreto, esa discográfica le tiene que decir a YouTube, le tiene que dar permiso para que yo use ese contenido. Pero obviamente ninguna discográfica se pone a hacer esas cosas y a verificar si realmente yo tengo razón o no tengo razón. Entonces, ¿qué ocurre? Que al cabo de 30 días o de los días que sea, pues YouTube automáticamente, si nadie ha respondido, te deja que tu vídeo se vea o te deja monetizar tu vídeo. O hay veces que te deja compartir los ingresos con el artista, pero eso pasa una de cada 300.000 veces. Entonces, ¿cuál es la frustración de gente como yo que compartimos contenido con derechos, que tenemos ese amparo de uso legítimo y aún así nos prohíben los vídeos? A mí realmente me da igual monetizar mis vídeos porque no porque me sobre el dinero, pero yo empecé en YouTube y empecé en Twitch sin ninguna expectativa económica, simplemente pues me apetecía pasar el tiempo con vosotros, conocer gente y la verdad que pues bueno, es eso, estoy conociendo a un montón de gente, me lo estoy pasando genial y a mí me da exactamente igual que cada 2x3 me digan que no se puede monetizar el vídeo, pero sí que me fastidia una barbaridad pasarme horas grabando, editando, subiendo, para que luego me digan que no se puede ver ni aquí ni en ningún lado. Por ejemplo, el vídeo que tenéis aquí de Teenagers, de My Chemical Romance, lo compartí hasta 8 veces. 8 veces lo edité y lo volví a subir a YouTube y no había forma humana. De hecho, lo acabé colgando en Patreon. Bueno, aquí está colgado editado, pero en Patreon os colgué la versión original sin las censuras, porque gracias a Dios existen otras páginas donde podemos compartir ese contenido, sí que estamos amparados por esos derechos y no tenemos que discutir con nadie.
Como os decía antes, yo entiendo perfectamente que las leyes de derechos de autor tienen que existir, entiendo que se protejan las obras como tal, entiendo que, pues, que un autor no tiene por qué estar perdiendo dinero porque otra persona se lucre con su arte, pero creo que tendríamos que hacer una seria revisión a lo que realmente le suponen a artistas o a compañías el hecho de que streamers o youtubers comenten una obra en sus canales, ya que en muchos casos están haciendo llegar esa obra a mucha gente que la desconocía, en muchos casos es así. Están prohibiendo que más personas conozcan una obra y por ende, para mí, están prohibiéndose a sí mismos ganar más dinero. Así que, señores tenedores de derechos de autoría, revisen un poco esas políticas que tienen, revisen un poco cada caso, pero déjenos en paz a los chiquititos como nosotros, que lo único que queremos es pasar un buen rato con nuestra gente de nuestros canales. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, chicos, espero haberos acercado un poquito más a lo que hay detrás de YouTube, a lo que es el tema del copyright aquí en YouTube, espero pues haberos informado un poquito. Si tenéis alguna duda o queréis ampliar un poquito más la información, no dudéis en comentármelo por aquí abajo, ya sabéis que este es vuestro lugar para comentar. Y nada, yo me voy hasta el próximo vídeo, que espero que no sea dentro de mucho. Muchas gracias por estar de nuevo un día más en mi canal, yo os mando un beso gigante como siempre, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima.